Estos informes proporcionan evaluaciones actualizadas para una región, en este caso América Latina, que son creíbles, que tratan de ser actuales, de mostrar cifras que sean pertinentes, que sean ilustrativas, que llamen la atención de lo que está sucediendo y que son con unos criterios pues, que han venido sucediendo y monitoreando desde que arrancaron todos estos procesos. Digamos que el GEO para algunos es un proceso, para algunos es una metodología, para otros es una familia, es un poco de todo, pero lo que trata es de responder estas 5 preguntas claves. Dependiendo de la zona, no importa si hablamos de una región, de un país, de una subregión, de una ciudad, de un geo juvenil para una zona, etc. Primero, ¿qué está ocurriendo con el medio ambiente? Y el por qué. Pregunta que muchos nos olvidamos de hacer. ¿Cuáles son las consecuencias ambientales por un lado y cuáles son las consecuencias para las poblaciones en la región que estemos trabajando? ¿Qué estamos haciendo? Porque no es que seamos pasivos, algunos más que otros, pero por lo general hay alguna concienciación sobre el medio ambiente y alguna acción que hacemos. ¿Qué tan eficaces somos? También es importante saber si lo que hacemos sirve o no sirve. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el tema medioambiental? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para lograr un desarrollo sostenible para mejorar la situación ambiental que se encuentre o en la que estemos? Los informes GEO han sufrido, como todo, una evolución, un desarrollo en el proceso desde que arrancaron. Son unos informes o unos procesos que arrancaron con una metodología muy clásica de lo que se llama presión, estado, respuesta. Es decir, miremos el estado del medio ambiente, miremos las presiones que ese medio ambiente tiene, cuáles son, por qué, y miremos las respuestas que todos las entidades, instituciones o los diferentes niveles de la sociedad hacen para mejorar o para que no empeore o para mitigar esas presiones que afectan ese medio ambiente. Esa evolución en el proceso de GEO llevó también a mirar los impactos, que es mucho más allá de la respuesta. O sea, si realmente hay una respuesta, pero esa respuesta tiene un impacto, o no lo tiene un impacto positivo, tiene un impacto negativo. Entonces fue evolucionando a incorporar el tema de impactos. Después empezamos en el GEO global número 3, fue en el primero que se incorporó el tema de escenarios. ¿Qué son escenarios? Son como historias de lo que podría pasar o hacia dónde podríamos ir, sin que sea una predicción del futuro, porque esa no existe, y menos en medio ambiente, menos en la sociedad, menos en la economía, es muy difícil, pero sí hay ciertos factores que nos pueden hacer pensar hacia dónde podemos y a partir de ahí como mirar qué es lo que pasaría, como un cuento. O sea, si hiciéramos esto hacia dónde podría evolucionar, podríamos mejorar por aquí, empeorar por allá, etc. Finalmente, el último GEO global, el GEO 4, incorporó un tema mucho más aterrizado o quizás tratando de llegar más a la sociedad en general, que es el tema de interrelaciones, de si pasa una cosa aquí, qué pasa allá y cómo pasa acá, y sobre todo el bienestar humano, o sea, hacer un énfasis en que el medio ambiente no es una cosa de pajaritos, de árboles, de áreas protegidas por allá, sino que es un tema que nos afecta al bienestar humano mucho más directamente de lo que pensamos, ¿no? Entonces esta fue como la evolución del marco conceptual. Actualmente hay más de 100 procesos GEO a escala regional en Latinoamérica, entre los que ya han terminado y los que están en proceso. Hay una iniciativa muy interesante de geosalud, o sea, es mirar el medio ambiente con la perspectiva de la salud en toda Latinoamérica, que va a ser una cosa que nos va a llamar mucho la atención a nivel gubernamental. Las Naciones Unidas, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, son los países signatarios del Convenio de las Naciones Unidas, pero hay otros grupos, en especial pues el GEO trata de enfocarse a grupos empresariales, a la juventud, a la sociedad en general, a pueblos indígenas, etcétera. Son grupos a los que está enfocado. ¿Cuáles son las consecuencias? Algunas ya las hemos ido mirando. Calentamiento global, contaminación, hay sequías, hay inundaciones,
Max Enríquez dice que no ha sido la vez que ha llovido más en Colombia, pero yo no sé, pero está lloviendo mucho. Miren el río Magdalena, o sea, hay muchos problemas de este tipo, que sí hay consecuencias de lo que hacemos. Un incremento de los eventos catastróficos climáticos, como huracanes, etcétera, ¿no? Y lo que pasa que resulta que es que Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones que más va a sufrir eso. O sea, porque además de que estamos mal, encima las consecuencias de lo que pasa en el planeta, somos de las regiones que más vamos a sufrir eso, ¿no? Y eso es lo que el reporte está diciendo. Bueno, el aumento de temperatura, el aumento de las lluvias en unos sitios, reducción de lluvias en otros, etcétera, ¿no? Y ¿qué pasa además? Poca infraestructura, estamos quedados y encima nos vienen las inundaciones, se nos llevan los puentes, se nos llevan todo, o sea, es toda una cadena que tiene grandes consecuencias en las economías y que se calcula, o este reporte calcula que tiene varios puntos porcentuales del PIB regional. La calidad del aire, pues, que vive en ciudades. En algunas de sus ciudades tienen las oportunidades en la mañana o mediodía irse un poco arriba y mirar, solamente mirar el aire que se acumula es un problema. La calidad del aire es un gran problema para los que vivimos en ciudades. Y las enfermedades que antes no sabían o quedaban mucho más ubicadas, localizadas, pues resulta que se están propagando, se están distribuyendo a causa de la deforestación. Este es un ejemplo de cómo crece o cómo deja de crecer los cultivos en aire contaminado. Entonces también podemos tener, si contaminamos el aire, hay un problema de crecimiento de las plantas que nos alimentan y un problema de nutrición a futuro. ¿Quiénes empujamos esto? Nosotros empujamos todo esto. Claro que hay un futuro, ¿no? No es que sea todo pesimista, pero toca poner la visión pesimista para que le paren un poco de atención, entonces miremos a ver qué podemos hacer. Los escenarios, esos apuntan a un panorama más favorable siempre y cuando asociemos la sostenibilidad del desarrollo y hagamos un proceso de optimización y desarrollo tecnológico más intenso para el uso y consumo del recurso hídrico. El agua es un gran problema en Latinoamérica. También el tema energético, debemos trabajar en el desarrollo de nuevas tecnologías y de energías alternativas y aprovechar la posición que tenemos en Latinoamérica, que podemos hacerlo. Y sobre todo, que no se traduzcan castigos a los gastos y las inversiones ambientales, porque como ahora estamos mal y estamos en crisis, entonces el último de la lista es el que vamos a dejar de lado. Entonces, al hablar de social ambiental, no solo social, porque nos olvidamos de nuevo de esa pequeña partecita de la parte nuestra, de nuestro ecosistema, que somos todos. Un negocio que solo hace dinero es un pobre negocio. De nuevo, aquí puse la lista de algunos temas de sostenibilidad de las empresas, pero fíjense que los aspectos medioambientales aquí aparecen, pero en muchos sitios, de nuevo, insisto que no aparecen. Los informes GEO son informes ambientales, es necesario alimentar el diálogo y me pusieron una tarea, que es preguntarles a los grupos empresariales cómo podríamos ayudarlos a tomar en cuenta temas ambientales en sus empresas. Entonces, en vez de que ustedes me hagan preguntas a mí, yo aprovecho y les hago la pregunta a ustedes un poco de cómo a través de estos informes podríamos puntualmente tratar, o Naciones Unidas podría tratar de ayudar y apoyarlos en el desarrollo de su responsabilidad ambiental, además de